Hoy vamos a tener la charla Cómo cazar agujeros negros, que es un nombre sugerente, de uno de nuestros destacados astrónomos, que es el profesor Roberto Acef. Roberto hizo su pregrado en astronomía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente viajó a hacer su doctorado a la Universidad Estatal de Ohio, Ohio State University, en Estados Unidos. En su tesis de doctorado trabajó en las distribuciones espectrales, funciones de luminosidad y masas de agujeros negros supermasivos en una muestra grande de galaxias y núcleos activos. Como parte de su tesis, Roberto creó un código para ajustar espectros de galaxias y núcleos activos que es usado extensamente hasta el día de hoy. Después de su doctorado, se fue becado como investigador postdoctoral al Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL por sus siglas en inglés, de la NASA en Pasadena, California, a trabajar en el proyecto del telescopio espacial WISE. Ahí trabajó en la búsqueda y estudio de núcleos activos de galaxias en longitudes de onda de infrarrojo, utilizando datos del telescopio espacial WISE, los cuales llevaron al descubrimiento de un nuevo tipo de galaxias con núcleos activos y al de la galaxia más luminosa conocida hasta ahora, trabajo que realizó después de haberse integrado como académico a la UDP en septiembre de 2013. Por todo su trabajo en este campo, desde que empezó su doctorado, Roberto es un reconocido experto mundial en el estudio de agujeros negros supermasivos. Además de ser académico del Núcleo de Astronomía de la UDP, Roberto es secretario de la Sociedad Chilena de Astronomía desde marzo de 2015 y le damos entonces nuestra cordial bienvenida aquí al escenario. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la introducción. Esta no es mi charla, pero esperemos un segundo. Pero bueno, lo que les voy a hablar yo es sobre agujeros negros, específicamente. Así que aquí viene. Bueno, me imagino que todos acá, por supuesto, han escuchado alguna vez hablar sobre agujeros negros, ¿no? Aparecen en muchísimas partes, son uno de los objetos científicos que más aparece en los medios populares. Siempre en películas, en libros de ciencia ficción, siempre encontramos agujeros negros. Y por eso todos tenemos una idea más o menos de qué es un agujero negro, a pesar de que en realidad hay muchos mitos, muchas cosas que son incorrectas que aparecen. Planeando esta charla me puse a pensar un poco. Ahora sí. Y cada vez que le cuento a la gente que yo trabajo estudiando agujeros negros, siempre hay 4 preguntas que se repiten mucho, ¿no? Y que me parece que va a ser la mejor estructura para esta charla. Siempre la primera pregunta, y que es por supuesto la más básica, ¿qué es un agujero negro? Es algo que es más complejo de lo que podría parecer. Una vez que más o menos se tiene claro qué es un agujero negro, siempre la siguiente pregunta es ¿qué tipos de agujeros negros existen? De estos tipos de agujeros negros, ¿cómo se crean estos tipos de agujeros negros? ¿Cuáles son los procesos que dan la creación a estos objetos tan extremos? ¿No? Y finalmente, que es lo que le da un poco el nombre a esta charla, es cómo hacemos para encontrar estos objetos, ¿no? Sabemos que por definición no emiten luz, se tragan toda la luz que pasa por ellos. Entonces la pregunta es cómo podríamos llegar a encontrarlos, ¿no? Si no los podemos ver. Y eso es lo que le da un poco el nombre a la charla, por eso la charla se llama Cómo cazar agujeros negros. Originalmente le iba a poner Buscando agujeros negros, pero Erika me convenció que tenía que tener un título más entretenido. Pero esto es esencialmente lo que les quiero contar hoy. La primera pregunta entonces, ¿qué es un agujero negro? Si vamos a la definición más técnica, en relatividad general, todos los cuerpos curvan lo que se llama el espacio-tiempo. Probablemente todos han visto alguna vez la analogía que se hace con una sábana, ¿cierto? Que es completamente plana, y se pone una pelota, y esa pelota curva la sábana. Eso lo usamos como analogía para entender cómo se curva el espacio-tiempo, ¿no? Algo como lo que muestra esta figura donde la masa de la Tierra está curvando el espacio-tiempo.
Un agujero negro es una concentración tal de masa que más que una curvatura del espacio-tiempo es como una rajadura en esa sábana. Es como que hiciéramos un hoyo en la sábana. Y por eso la definición exacta es que un agujero negro es una singularidad del espacio-tiempo. Yo me imagino que hasta acá esto no le ha clarificado absolutamente a nadie qué es un agujero negro, ¿no? Y por supuesto es una definición que no ayuda mucho, pero técnicamente es lo más correcto. Sin ser tan correctos, nos podemos hacer una muy buena idea de qué es un agujero negro usando conceptos bastante más simples. Y lo primero que tenemos que tener claro para eso es el concepto de la rapidez de escape. Supongamos que tomo una piedra y la tiro hacia arriba, directamente hacia arriba. Lo que va a pasar es que la piedra va a volver a caer al suelo, ¿no? Tomo la misma piedra y ahora la tiro, pero con mucha más velocidad. Lo que va a suceder es que la piedra va a llegar más arriba, pero va a volver a caer. En un minuto la puedo tirar pero tan rápido que la piedra no va a volver a caer. Se va a escapar del campo gravitacional de la Tierra. Y ese es el minuto, esa rapidez es la que se llama la rapidez de escape. Por ejemplo, lo podemos pensar, aunque no es, lo vamos a ver en un segundo por qué no es así, pero podríamos pensar que un cohete, este caso es, bueno, como mencionó Rodrigo, yo trabajé con la misión WISE, este es el cohete con el que despegó la misión WISE. Uno podría pensar que si queremos salir del campo gravitacional de la Tierra, este cohete debería superar la rapidez de escape. ¿De qué depende esta rapidez? Interesantemente, solo depende de dos cosas cuando estamos en la Tierra. Depende de qué tanta masa hay en la Tierra y a qué tanta distancia estamos del centro. No depende ni de la masa de la piedra, ni de la forma de la piedra, ni del tamaño del cohete. De lo único que depende es de cuánta masa hay y qué tan lejos estamos del centro. Tomemos el caso en el que estamos en la superficie de la Tierra. Eso significa que estamos a 6.400 kilómetros más o menos del centro de la Tierra. Ese es el radio de nuestro planeta. Si queremos superar la velocidad de escape, o sea, si queremos salir del campo gravitacional de la Tierra, la rapidez que tendríamos que tener, que tendría que tener esta piedra para superar la rapidez de escape cuando la lance, serían 40.000 kilómetros por hora, ¿no? Es una rapidez absolutamente gigantesca, ¿no? Tanto que por eso los cohetes en realidad no superan la rapidez de escape. Lo que hacen es tomar caminos orbitales mucho más complejos. Si ven alguna vez, pueden buscar cualquier simulación o cualquier vista de cómo una misión llega a otro planeta, van a ver que los caminos son realmente complejos. Nunca sale directo de la Tierra y llega a otro planeta. Eso es porque trata de usar la gravedad de la Tierra, incluso la gravedad de otros planetas, de una forma más eficiente, ¿no? Pero si realmente quisiéramos simplemente tirar esta piedra y salir, o estirar este cohete y salir del campo gravitacional de la Tierra, necesitaríamos 40.000 kilómetros por hora. Ahora, podemos pensar, bueno, dije esto depende de la distancia. Pensemos que estamos un poquito más lejos de la Tierra, ¿no? Pongámonos en la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional está orbitando 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Está bastante más lejos del centro. Bueno, en ese caso disminuye la rapidez de escape, pero no mucho, 39.000 kilómetros por hora. Lo podemos hacer más lejos. Supongamos que nos ponemos en órbita a la misma distancia que está la Luna de la Tierra. Por supuesto, nos vamos a olvidar de los efectos gravitacionales de la Luna, pero a esa distancia la rapidez de escape sería mucho más baja. Aún sería gigantesca, 5.000 kilómetros por hora, pero es muchísimo más baja que antes. ¿Qué es lo que quiero que se acuerden de esto? Mientras estamos más lejos de la Tierra, menor es la rapidez de escape, ¿no? Eso es lo más importante. Por supuesto, en la dirección contraria también funciona. Dijimos que para lanzar una piedra y que esta piedra escape del campo gravitacional de la Tierra, tendría que tener 40.000 kilómetros por hora si estamos parados en la superficie. Supongamos que manteniendo la misma masa, la Tierra se comprime, y se comprime a la mitad de su tamaño. Ahora, parado desde la superficie de esta nueva Tierra, que tiene la misma masa, pero tiene solamente la mitad del tamaño, es mucho más densa que antes, la rapidez de escape son 160.000 kilómetros por hora, muchísimo mayor. Lo podemos volver a comprimir, otro factor 2, otra vez a la mitad. Y la rapidez de escape ahora salta a 640.000 kilómetros por hora.
Rápidamente podemos seguir comprimiendo la Tierra, seguir comprimiendo toda la masa, y eventualmente vamos a llegar al punto en el que la rapidez de escape supera la velocidad de la luz. Y en ese minuto tenemos un agujero negro. Entonces, un agujero negro, específicamente lo que es una región del espacio donde hay tal densidad de masa que dentro de esa región la rapidez de escape supera la velocidad de la luz. Eso implica que ni siquiera la luz puede escapar del agujero negro. El corolario es que lo que nos dice la relatividad general es que nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces significa que nada puede escapar de un agujero negro. Si estamos bastante lejos de esta concentración de masa, por supuesto la rapidez de escape va a disminuir. El punto en el que se vuelve igual a la velocidad de la luz es lo que llamamos el horizonte de eventos, ¿no? Y esa es como la superficie que podríamos pensar que define el agujero negro. Esta imagen que hay aquí muestra cómo se vería cómo se vería una imagen del cielo si es que enfrente de todas las estrellas de fondo que están muy lejos de nosotros ponemos un agujero negro. Las estrellas que están más lejos, ¿cierto? No pasaría nada, pero la luz de estas estrellas que está viniendo desde muy lejos y pasa cerca del horizonte de eventos del agujero negro, se desvía. Y eso empieza a generar estas distorsiones. Y ya la que pasa por el horizonte de eventos ya no la veríamos, porque una vez que entra no puede volver a salir, ¿no? Y veríamos algo completamente oscuro, completamente negro. Eso entonces es la explicación más simple de qué es un agujero negro. Ahora, cosas interesantes que se derivan de esto. Una es que... antes de eso, estaba adelantando. El horizonte de eventos. Entonces el horizonte de eventos es la superficie del agujero negro. Si tratamos de convertir a la Tierra en un agujero negro, teníamos que pensar que la tendríamos que comprimir más que el tamaño del horizonte de eventos para que se vuelva un agujero negro, ¿cierto? ¿Cuánto tendría que ser para la Tierra? Bueno, si queremos convertir a la Tierra en un agujero negro, tendríamos que comprimir toda la masa de la Tierra dentro de una esfera de radio de 9 milímetros. No sería una arveja, pero sería como una bolita, ¿no? Toda la Tierra la tendríamos que comprimir en una bolita y se volvería un agujero negro, ¿no? Una vez que llegamos a ese nivel de compresión, por supuesto, toda la masa, ya no existe la estructura, ya no existe la superficie de la Tierra, sino que todo se acumularía en esta singularidad del espacio-tiempo, ¿no? Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, ¿no? Muchísimo más grande, muchísimo más masivo que la Tierra. Para convertir a Júpiter en un agujero negro, tendríamos que comprimirlo a un tamaño de menos de 3 metros, ¿no? En una esfera de menos de 3 metros. Tendríamos que meter todo Júpiter dentro de esta habitación. El Sol es, por supuesto, el objeto más masivo del sistema solar. Tiene 98% de la masa del sistema solar. Si tratáramos de convertir nuestra estrella en un agujero negro, vamos a ver más adelante que no hay razón para pensar que nuestra estrella, nuestro Sol, se pueda convertir en un agujero negro, pero si lo hiciéramos, tendríamos que comprimir toda la masa de nuestra estrella en una esfera de un radio de 3 kilómetros. 3 kilómetros es la distancia más o menos de aquí hasta la estación Mapocho. Incluso si tomáramos todas las estrellas de nuestra galaxia y juntáramos toda la masa de esas estrellas y la convirtiéramos en un solo agujero negro, ese agujero negro tendría un horizonte de eventos que es más pequeño que el sistema solar. Los agujeros negros son objetos extremadamente densos. Eso es lo que más quiero que se acuerden. Entonces, espero ahora más o menos tengan una idea poco más clara de qué es un agujero negro, ¿no? Y ahora podemos ver un poco qué es lo que no es un agujero negro, ¿no? Y una de las cosas muy típicas que se pone en las películas, en los libros, es que los agujeros negros son aspiradoras cósmicas, que se tragan todo lo que hay alrededor. Y eso es extremadamente errado, ¿no?
Si hay un cuerpo que va cayendo hacia el agujero negro, ¿cierto? Puede traspasar el horizonte de eventos y realmente puede caer al agujero negro. Pero para los cuerpos que están más lejos, en realidad no van a sentir una atracción especial. Por ejemplo, volvamos al caso de la Tierra y el Sol. Si el Sol se volviera un agujero negro, nuevamente, como les decía, no hay razón para pensar que eso va a ocurrir, pero supongamos que por alguna razón se convirtiera en un agujero negro, bueno, dejaríamos por supuesto de recibir la luz del Sol, el Sol ya no brillaría, pero la órbita de la Tierra no se alteraría, sería prácticamente igual. Seguiría dando vueltas al Sol, que ahora es un agujero negro, pero exactamente a la misma distancia, sin sentir nada distinto. Entonces este es uno de los errores más comunes, pensar que los agujeros negros son estas aspiradoras cósmicas. Sin embargo, un objeto sí puede caer a un agujero negro, y ahí se producen cosas más o menos interesantes, ¿no? Supongamos que tuviéramos nuestra misión, por supuesto, completamente fuera de escala, cayendo hacia nuestro agujero negro. Lo primero que ocurriría es que cuando nos estamos acercando al agujero negro, la diferencia de gravedad que siente la frente de la nave con respecto a la que siente la parte de atrás de la nave sería tan grande que la nave se estiraría, ¿no? Se volvería un espagueti. Y eso es lo que se llama la espaguetización, perdón. ¿No? Volverse un espagueti. Más interesante que eso es el hecho de que nadie nos vería caer. Esto es bastante difícil de explicar, matemáticamente se puede resolver, pero si, por ejemplo, hubiera una persona mirando a nuestra nave caer hacia el agujero negro, lo que vería es que se va acercando al horizonte de eventos, se va acercando, eventualmente llega hasta el horizonte de eventos y se queda congelada ahí. Nunca lo traspasa. Se va a empezar a volver cada vez más rojo, cada vez más débil, cada vez va a ser más difícil verlo, pero se va a quedar ahí congelado. Y esto es una cosa que no tiene ningún sentido en nuestra intuición del día a día, pero tiene que ver con la relatividad del tiempo. Para la nave, para el grupo, la gente que va en la nave, atravesaría el horizonte de eventos y simplemente no vería nada distinto, no sería nada especial. Ellos no se quedarían atascados en el horizonte de eventos. Incluso podrían mirar hacia afuera y podrían ver a nuestro observador mirándolos hacia el agujero negro. Sin embargo, no se podrían comunicar. Al decir que la luz no puede salir, que nada puede escapar desde dentro del horizonte de eventos, del agujero negro, eso implica también que la información tampoco puede escapar. Sería imposible que se comunicaran con fuera del agujero negro para contar cómo se ve, cómo es adentro. Otra cosa interesante que les había mostrado hace unos minutos atrás, es que ponemos un agujero negro y podemos distorsionar la luz alrededor. Esta es una simulación que hizo Alain Riachuelo en Francia, donde toma esta imagen de un telescopio que se llama TUMAS, que es un survey muy conocido en astronomía, donde se ve la nube grande de Magallanes, la nube pequeña y algunas estrellas, ¿no? Todo esto está muy lejos de nosotros. Y lo que dice, bueno, ¿cómo se vería esto si pusiéramos un agujero negro entre medio de nosotros y esas estrellas? Bueno, esa es la diferencia entre las dos imágenes. Por supuesto, lo más fácil de apreciar es el horizonte de eventos, ¿no? Veríamos todo negro. Pero hay otras cosas bien interesantes. Por ejemplo, la nube grande de Magallanes, que es la galaxia, una de las galaxias más cercanas a la Tierra, es una galaxia satélite, pasaría a ser estos arcos que se ven ahí. Así se distorsiona la luz. Esta estrella tan brillante es la misma en los dos lados. Se ven más imágenes más de una imagen del mismo objeto. Sería una de estas estrellas por ahí que casi no se ve brillante. Esta estrella que está aquí sería esta de acá. La veríamos repetida en ese lado. Y aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está la nube pequeña de Magallanes y aquí estaría también la nube pequeña de Magallanes. Las distorsiones de los agujeros negros son bastante, bastante interesantes.
Esto es solamente para mostrar el mismo punto, pero es que esto en realidad es súper entretenido. Si tuviéramos dos agujeros negros orbitando uno en torno al otro, ¿no? Por supuesto se verían cosas muy extrañas, porque la luz se distorsionaría de distintas formas, cómo vemos la luz de fondo, ¿no? Pasarían cosas bastante extrañas, ¿no? Pero se ve realmente, ¿no? Parece más arte moderno que, ¿no? que astronomía. Bueno, estos efectos de distorsión de la luz se pueden usar para muchas cosas. Y una de ellas, si es que vinieron a charlas del semestre anterior, es que incluso uno puede usarla para detectar planetas en otras estrellas, ¿no? Pero nos vamos a preocupar de eso ahora. Entonces, espero que tengan una idea más clara de qué es un agujero negro y más o menos qué características tienen, qué podemos esperar de un agujero negro. La segunda pregunta, entonces, es ¿qué tipos de agujeros negros existen? Existen de todos los tamaños, de todas las masas. ¿Se acuerdan lo que les dije? Lo único que importa es la concentración de la masa. No importa realmente cuánta masa haya. Entonces podemos empezar a buscar agujeros negros, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo los encontramos, pero una de las cosas que hemos encontrado es que solamente vemos agujeros negros de dos tipos. Vemos agujeros negros que tienen la masa de estrella. En general, la masa que está comprimida en estos agujeros negros tiene entre 1 y 100 veces la masa del Sol, ¿no? Aquí vemos dos casos, representaciones artísticas, donde tenemos un agujero negro alrededor de otra estrella y se está engullendo parte de esa estrella. Estos son bastante comunes, o creemos que son bastante comunes por lo menos. Se conocen solamente unas decenas porque son bastante difíciles de encontrar. Vamos a ver más adelante cómo se encuentran. Pero se estima que deben existir unos 100 millones de estos objetos en nuestra galaxia, ¿no? Ahora, igual hay 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Es una fracción pequeñísima, ¿no? Pero deberían haber unos 100 millones. Los otros que hemos encontrado son los que se llaman supermasivos, que tienen por lo menos la masa de 1 millón de soles juntos, ¿no? Los más grandes llegan a tener 10.000 millones de veces la masa del Sol. Estos solamente existen en los centros de las galaxias, ¿no? Se cree de hecho que hay uno por galaxia, por lo menos galaxias que son tan masivas como la Vía Láctea o más masivas que nuestra galaxia. Y se piensa que de hecho son parte esencial de la formación de estos cuerpos. El más cercano, el que vemos más claramente, es el que está en el centro de nuestra propia galaxia, el centro de la Vía Láctea. Ahora, existen otros tipos más de agujeros negros que teóricamente deberían existir caminos para producirlos. Uno de ellos son los microagujeros negros, que son agujeros negros de partículas, de masas de partículas subatómicas. En principio hay teorías, aunque no está clara que realmente sean correctas, pero que el LHC podría generar estos agujeros negros muy, muy pequeñitos. De generarlos, se evaporarían inmediatamente, y como ya sabemos todos que no son aspiradoras cósmicas, en realidad no succionarían a la Tierra, no habría ninguno de los problemas, ninguno de los miedos que han aparecido. Pero no está claro realmente que se pueden crear, y ciertamente no se ha visto ninguno. Los agujeros negros estelares son los que acabamos de hablar, que tienen entre 1 y 100 veces la masa del Sol. Los agujeros supermasivos tienen más de 1 millón de veces la masa del Sol. Y entre medio, con un nombre muy creativo, de agujeros negros intermedios, también deberían existir. El asunto es que no conocemos ninguno de estos. Y no hay razón para pensar que realmente están ahí. Hay algunas evidencias de que podrían estar, hay algunas evidencias de que alguno podría existir, pero no hay nada realmente claro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, pero en realidad no es algo que esté claro por qué no existen, o por qué por lo menos no conocemos ninguno. Entonces, ¿de qué tamaños existen? Diría que existen ciertamente
agujeros negros estelares, ¿cierto? Voy a usar esta palabra bastante durante la charla, pero agujeros negros estelares siempre me refiero a que tienen masas como las de estrellas, ¿no? Entre una y 100 veces la masa de nuestro Sol. Existen los supermasivos, que son estos mamuts gigantes que viven en los centros de las galaxias solamente, que tienen la masa de por lo menos 1 millón de soles. Probablemente existen los intermedios, no hemos visto ninguno, pero posiblemente podrían estar ahí. Y microagujeros negros les pongo 2 signos de interrogación porque realmente no está claro que podrían existir. Bueno, entonces sabemos ya más o menos qué es un agujero negro. Tenemos una idea de qué tipos existen, o por lo menos sabemos qué tipos hemos visto. ¿Cómo se crea uno de estos agujeros negros? ¿Cómo llegamos a generar estas concentraciones tan extremas de masa en el universo? Para los agujeros negros estelares, los que tienen masas entre 1 y 100 veces la masa del Sol, creemos que están asociados específicamente a un evento astronómico muy interesante que se llama las supernovas. Las supernovas son al final de la vida, es la muerte de una estrella muy masiva. Al final de su vida explota. Esa explosión es lo que llamamos supernova y creemos que el remanente de esa explosión, lo que queda detrás, en algunos casos por lo menos las estrellas más masivas, podría ser un agujero negro de una masa similar o más grande que la masa del Sol. Creemos que ese es el camino principal por el que se generan estos agujeros negros, es decir, tienen que ver con el final de la vida de las estrellas muy masivas. Creemos que ese es el principal camino por el que se crean. Los otros agujeros negros, estos mamuts que viven solamente en los centros de las galaxias, la verdad es que no está muy claro cómo se crean, cómo llegan a estar ahí. Se piensa que esto está relacionado a la muerte de las primeras estrellas en el universo, que son muy, muy masivas y pueden dejar agujeros negros más grandes, ¿no? Y si hay muchos de estos agujeros negros juntos, se pueden juntar y en principio generar algo más masivo, que después va a crecer durante su vida, va a seguir tragando materia, cosas van a seguir cayendo y eventualmente va a llegar a tener 1 millón de veces la masa del Sol o más. El problema es que se ven desde muy temprano en la historia del universo. Una de las cosas interesantes de que la luz tenga una velocidad finita es que mientras más lejos vemos más atrás en el tiempo. Podemos ver a los principios del universo, estudiar las galaxias y vemos que algunas ya tienen estos agujeros negros gigantescos en su centro. Entonces es difícil hacerlos crecer, tienen que partir más o menos grandes, pero no está claro cuál es el mecanismo que los podría generar. Y esto es una pregunta completamente abierta en astronomía, donde hay mucha gente trabajando para tratar de responderla. Bueno, entonces con toda esa, no voy a decir introducción porque ya es más de la mitad de la charla, pero tenemos ya más o menos claro qué es un agujero negro. Tenemos claro cuáles son sus características, cuáles son los que existen, y la pregunta ahora es cómo los encontramos, ¿no? ¿Cómo cazamos un agujero negro? ¿Y por qué esto es difícil? Bueno, hablamos de que los agujeros negros no emiten luz, y de hecho la luz que pasa cerca se la tragan, ¿no? Verlos realmente no es posible, no podemos apuntar nuestro telescopio y ver un agujero negro. En principio podríamos hacer lo que les mostraba en las simulaciones, ver la distorsión de las estrellas de fondo, las estrellas que están detrás de un agujero negro, pero esto solamente ocurre si es que el agujero negro está bastante cerca de nosotros, ¿no? Y realmente no hay ninguno que esté lo suficientemente cerca como para que podamos hacer eso, ¿no? Eso tampoco es una opción muy clara. Lo que sí podríamos ver es que, bueno, dijimos que son concentraciones extremas de masa, pero tienen gravedad. Entonces podríamos ver, en vez de ver estos cuerpos, podríamos ver los efectos en los cuerpos que están cerca, ¿no? Y esto es lo que llamamos la idea de detectarlos dinámicamente.
El caso más claro, esto ya lo mencioné hace unos minutos atrás, es que uno de los agujeros negros supermasivos más claros es el que está en el centro de nuestra galaxia. ¿Y cómo se detectó este agujero negro? Bueno, durante 15 años más o menos, dos grupos simultáneos, esta es una película que hizo el grupo de la Universidad de UCLA, estuvo estudiando el movimiento de las estrellas en la parte más central de nuestra galaxia. Cada uno de estos puntos es una estrella. Y esto, bueno, esta estrellita que está marcada acá, aquí en realidad no hay nada, no se ve absolutamente nada. Entonces, si dejamos andar la película, podemos ver, aquí va cambiando la fecha, podemos ver cómo se mueven estas estrellas. Y vemos que todas las estrellas se están moviendo alrededor de ese punto en el que no vemos absolutamente nada de luz. Si calculamos cuánta masa tiene que haber ahí para que las estrellas se puedan mover de esa manera, llegamos a la conclusión de que tienen que haber por lo menos 4 millones de soles. Podemos ver estrellas independientes. Si fueran realmente 4 millones de estrellas como el Sol, las tendríamos que ver. Sería una cantidad de luz extremadamente grande. Pero no vemos absolutamente nada de luz. La única solución posible es que esto realmente sea un agujero negro. Sería la única forma de meter tanta masa en un espacio tan pequeño sin que se generara absolutamente nada de luz. Esta película muestra también un poco más claro, es la misma idea, pero ahora es una reconstrucción tridimensional del movimiento de estas estrellas en el centro de nuestra galaxia. Aquí está más claro el agujero negro. En el próximo año, el próximo par de años, se espera que el telescopio ALMA, combinado con otros telescopios, pueda alcanzar a ver las partículas más cercanas al horizonte de eventos de este agujero negro. Este tipo de experimentos lo podemos repetir en las galaxias más cercanas. Es mucho más difícil porque tenemos menos resolución, vemos muchas más estrellas juntas al mismo tiempo, pero se puede hacer la misma idea. Y en todas las galaxias más o menos masivas, por lo menos tanto más masivas que la Vía Láctea, vemos que hay un agujero negro supermasivo en el centro. Para agujeros negros estelares mucho más pequeños es más difícil hacer este tipo de medición porque hay muchas menos estrellas cerca, afectan mucho menos a las estrellas, tienen mucha menos masa. En principio, si hubiera una estrella muy cercana, podríamos ver esa estrella moviéndose. Pero vamos a ver que cuando ocurra eso hay un método mucho mejor. La otra forma que tenemos de detectar agujeros negros es cuando se fusionan. Bajo ciertos casos podemos llegar a tener dos agujeros negros que están orbitando uno en torno al otro. Y cuando se genera eso, podemos volver a la analogía que habíamos hablado al principio de la sábana con la masa, ¿no? Y aquí tenemos estas dos masas, ¿no? Los dos agujeros negros. Cuando están orbitando el uno al otro, empiezan a hacer olas en la sábana, perdón. Y esas olas las podemos detectar, en lo que se llaman las ondas gravitacionales. Se pierde tanta energía emitiendo estas ondas gravitacionales que los cuerpos se van acercando y eventualmente se fusionan. Pero esta es más o menos la idea. A medida que se van acercando, el oleaje en nuestra sábana, en nuestro espacio-tiempo, se va volviendo cada vez más intenso. Hasta que se juntan. Y cuando se juntan, dejan de emitir este oleaje. Hasta el año pasado, esto era una predicción de la relatividad general. No se había detectado nunca. Desde los años 70 existió este experimento LIGO que estaba tratando de detectar estas ondas gravitacionales. Y el año pasado partió la versión nueva de LIGO, la versión más avanzada, mucho más sensible. Y a partir de ese momento ya detectó dos fusiones de agujeros negros en galaxias cercanas.
Probablemente lo vieron, pero este año, a principios de año, en febrero, dieron a conocer el primer evento. Obtuvo muchísima prensa, salió en todas partes. Lo que vieron fueron dos agujeros negros, uno de aproximadamente 36 veces la masa del Sol, uno de aproximadamente 29 veces la masa del Sol, que se fusionaron. Y lo que se vio fue ese oleaje por la sábana del espacio-tiempo. Eso fue lo que se detectó. Esto, por ahora solamente existen dos eventos que se han detectado, dos fusiones de agujeros negros. No se vio absolutamente nada de luz asociado a estos eventos. Lo que está muy claro, soporta la idea de que son ciertamente agujeros negros que se fusionaron. Pero por supuesto todavía es muy poco lo que se puede aplicar. A medida que este experimento vaya creciendo y vayan apareciendo nuevos experimentos de ondas gravitacionales, esto está abriendo una nueva forma de ver el universo. Ya no necesitamos luz, ¿no? Podemos ver directamente el oleaje en el espacio-tiempo. Pero bueno, entonces, por efectos dinámicos, ya sea por el efecto de las estrellas alrededor de un agujero negro, como por cómo se mueven, o ya sea por cuando se fusionan a través de las ondas gravitacionales, los podemos detectar, ¿no? Le vamos a poner un tic. Sin embargo, el pero es que son muy pocos los eventos que podemos detectar de esta manera. Es muy difícil. Por suerte, existe una forma bastante más simple, y que es que los agujeros negros, si bien nunca los podemos ver cuando están ahí, solamente podemos ver los efectos sobre las estrellas, cuando están comiendo, ahí sí que los podemos ver, ¿no? Y en lo que me especializo es esencialmente en encontrar agujeros negros que estén comiendo. Ahora, no es comer cualquier cosa, sino que bajo ciertas condiciones, gas puede empezar a caer hacia el agujero negro, pero no puede cruzar directamente el horizonte de eventos, sino que tiene que formar una espiral. Esta espiral, lo que se llama el disco de acreción, y las partículas en este disco empiezan a chocar tanto que la temperatura sube muchísimo. Y si han visto alguna vez un fierro, por ejemplo, al calentarlo empieza a emitir luz, ¿no? Se empieza a ver rojo, empieza a emitir luz. Esto es lo mismo, pero mucho más extremo. Este gas empieza a calentar tanto que empezamos a ver la luz que emite ese gas. Y puede ser realmente brillante. Parte de esa luz, esto muestra un dibujo artístico de un agujero negro, de un disco de acreción alrededor de un agujero negro. Incluso partículas pueden ser eyectadas de este disco de acreción a velocidades cerca de la velocidad de la luz. Eso también lo podemos ver en algunos casos. ¿Cómo se dan estos discos de acreción? ¿En qué casos un agujero negro puede empezar a comer tanto que podríamos detectar esto? Bueno, para los que son como estrellas, cuando están solos, la verdad, no hay mucho que puedan hacer. Pero cuando están junto con a una estrella cercana, si la estrella se acerca mucho, se la pueden empezar a comer. Y este material que empieza a fluir de esta estrella hacia nuestro agujero negro, acuérdense que el agujero negro es una cantidad extrema de masa comprimida, por lo tanto tiene mucha más masa que esta estrella, ¿no? Pero está toda comprimida en ese punto. Empieza a tragarse la estrella y ese material, ese gas que va saliendo de la estrella, que es principalmente helio e hidrógeno, genera este disco de acreción que se vuelve extremadamente brillante. En los agujeros negros supermasivos, como decía, estos mamuts que viven en los centros de las galaxias, también puede ocurrir que toda la galaxia empieza a enviar material hacia el centro, hacia ese agujero negro. Se pueden generar estos discos de acreción que son realmente extremadamente brillantes. Lamentablemente por el contraste no alcanzan a ver muchos de los detalles, pero hay más detalles que el disco de acreción justo en el centro. Bueno, un detalle interesante, particular, me imagino que muchos acá han visto la película Interstellar. No sé si se acuerdan del agujero negro en Interstellar, ¿no? En la película están estos planetas alrededor de un agujero negro y este agujero negro tiene un disco de acreción. Y este disco de acreción es el que le da la luz a los planetas, ¿no? Sin embargo, cuando la nave pasa,
el disco de acreción se ve como algo así. Y esto vuelve a lo que les contaba al principio, que los agujeros negros distorsionan la luz que está cerca. Lo que vemos aquí es la luz de que está en el otro lado del disco, que trata de salir en esta dirección, pero la gravedad del agujero negro es tan grande que la desvía hacia nosotros. Esta es la parte que está enfrente de nosotros, y esta, lo que se ve acá, es lo que está detrás del agujero negro. Esta película, el guión, gran parte lo diseñó un astrónomo físico de Caltech, un astrofísico de Caltech, se llama Kip Thorne. Kip Thorne hizo, de hecho, todos los detalles en esa película, excepto los últimos 20 minutos, que en realidad no son físicamente probables, pero el resto de la película es bastante correcta. Y de hecho, prácticamente todo lo que pasa es matemáticamente y físicamente permisible. Pero bueno, entonces estos agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, como les decía, bajo ciertas condiciones, generalmente cuando una galaxia está chocando con otra, mucho gas se va hacia el centro y se forman estos discos de acreción realmente gigantescos, extremadamente brillantes. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda es una galaxia que es muy similar a la Vía Láctea y viene hacia nosotros. Eventualmente nuestra galaxia va a chocar con esa galaxia. Faltan miles de millones de años, así que no es para preocuparse, pero posiblemente cuando ocurra eso, el agujero negro dentro de la galaxia restante, la galaxia que va a quedar después de la fusión de estas dos galaxias, va a recibir mucho gas y va a generar estos discos de acreción realmente gigantescos. No es solamente el disco de acreción, sino que también se forman otras estructuras, mucho polvo alrededor. Como les decía, tenemos estos jets de material que está saliendo despedido del disco de acreción a velocidades cerca de la velocidad de la luz. También son muy característicos. Pero les he dicho mucho que son muy brillantes, pero ¿qué tan brillantes son? Bueno, estos objetos que se llaman cuásares o galaxias con núcleos activos, ocurre en un cierto momento, o sea, cuando estamos mirando las galaxias, vemos que una de cada 1000 más o menos tiene un agujero negro que está activo. Pueden ser tan brillantes que lejos pueden llegar a ser los objetos más brillantes del universo. Esta es la luz, esta luz la podemos ver tan lejos como los albores del universo. Esta es la forma que les decía que sabemos que estos agujeros negros existen desde muy temprano en el universo, ¿no? Porque podemos ver esta luz que es realmente intensa. Son tan brillantes que de hecho pueden ser mucho más brillantes que todas las estrellas de la galaxia juntas, ¿no? Este punto en el centro, este agujero negro en el centro, el disco de acreción alrededor puede llegar a emitir mucha más luz que todas las estrellas juntas. Esta es una imagen de uno de estos objetos sacado por el telescopio espacial, donde en realidad lo único que vemos es el brillo del centro. Y una vez que sustraemos ese brillo, una vez que eliminamos esa parte central, podemos ver las estrellas, el resto de las estrellas en la galaxia. Probablemente este brillo es tan intenso que de hecho tiene efectos fundamentales en la galaxia. Seguramente afecta todo lo que hay, ¿no? Y determina en gran parte cómo va a evolucionar esta galaxia con el tiempo. Como les decía, en los dibujitos que les mostré, habían partículas que salían despedidas por estos jets a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Bueno, este es uno de estos objetos, este es M87, una galaxia que está cercana a nosotros, donde podemos ver este jet de partículas. Este es otro muy famoso, se llama Centauro A, donde podemos ver la galaxia. En este caso no podemos ver directamente el centro, donde está el agujero negro supermasivo extremadamente brillante. El polvo en la galaxia no lo permite, pero vemos estas grandes cantidades de partículas que están siendo despedidas de la galaxia. Bueno, los cuásares es la forma entonces más simple de detectar agujeros negros supermasivos, ¿no? Y es de hecho lo que más, una de las cosas que más he trabajado es en diseñar las técnicas de cómo encontrarlos.
Pero en principio los podemos observar en todas las longitudes de onda. Son brillantes tanto en radio, este es el telescopio VLA. Si alguien ha visto la película Contacto, seguramente se acordará de ese telescopio. Lo podemos ver con ALMA, que es submilimétrico. Lo podemos ver con telescopios espaciales infrarrojos. Este en particular es uno que va a ser lanzado en un par de años más. Se llama el James Webb Space Telescope. Lo podemos ver con los telescopios ópticos como los que hay en el norte de Chile. Estos los telescopios del VLT, que están en el Cerro Paranal, cerca de Antofagasta. Los podemos ver en rayos X, con telescopios como el Observatorio Chandra. Incluso los podemos llegar a ver en rayos gamma. Son la emisión de más alta energía. Los podemos ver con telescopios como Fermi. Y esto es lo último que les quería mostrar. Esta es una imagen del cielo, donde en este pedacito del cielo observamos todas estas estrellas. Y usando distintas técnicas, cada uno de estos circulitos muestra dónde hay uno de estos agujeros negros supermasivos que están creciendo. Lo decía, es uno de cada 1000 galaxias, pero aún así son extremadamente luminosos. Los podemos ver en todas partes del cielo. Y me parece que eso, claro, es lo último que les quería contar. Entonces, si hay 4 cosas que quiero que se acuerden más o menos de esta charla. Una es que un agujero negro es una región del espacio donde hay tal concentración de masa que la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Quiero que se acuerden que los tipos que conocemos que existen son los tipos estelares que tienen masas como las de estrellas y estos mamuts gigantes, estos supermasivos. Los intermedios, la verdad, no conocemos ninguno. Y los más pequeñitos, estos micro agujeros negros, tampoco los conocemos, pero son teóricamente posibles. Y si algo lo que más quiero que se acuerden es que por lejos son los lugares más oscuros del universo. La luz que se produce entre el horizonte de eventos no puede salir. Cualquier rayo de luz que caiga en el horizonte de eventos va a ser inmediatamente absorbido, no va a volver a salir nunca. Pero simultáneamente, cuando están creciendo, también pueden ser los objetos más brillantes del universo, ¿no? Tan brillantes que los podemos ver a los albores del universo. Y esto, bueno, es todo lo que les quería contar. Lo último, mientras hacemos preguntas, los voy a dejar con un video más o menos largo, que es una simulación de cómo se vería el cielo si estuviéramos orbitando un agujero negro. Esto dura como 10 minutos, ¿eh? Así que podemos hacer preguntas mientras está esto. Muchísimas gracias. Aló, buenos. Quiero agradecer a Roberto por esta excelente charla. Espero que a ustedes les haya gustado como a mí. Estaba concentrada, de hecho. Y queremos dar el espacio entonces a preguntas. Vayan levantando las manos y nosotros vamos a ir pasándole el micrófono a medida que vayan haciendo. No, es que la idea es que eso les voy a pedir también, que cuando hablen se paren para poder escucharlos bien y poder hacer una buena interacción. Profesor, buenas tardes. Quisiera saber, yo me cierro 87, cuando el rayo de luz que emite desde el agujero negro, si se apuntara hacia la Tierra, ¿podría, digamos, influir masivamente al planeta? Desde Messier 87, en el cúmulo de Virgo. Desde Messier. No, está muy, muy lejos como para que realmente sí pudiera pasar algo. Incluso, tendría que pensarlo un poco más, pero incluso probablemente en las partes exteriores de la galaxia ya sea muy difícil notarlo. Nosotros lo podemos ver porque estamos tan lejos que lo vemos todos juntos. Pero sí, el rayo de luz que emite tiene varios años luz en tamaño. Más que luz son partículas. Y resulta que, bueno, esto es un detalle que no conté, pero estas partículas empiezan a girar en campos magnéticos y eso es lo que nos da la luz. Entonces las partículas van en este sentido y la luz sale en estos sentidos. Correcto. Sale perpendicular. Muchas gracias. Hola, buenas. Te quería preguntar si se sabe el mecanismo físico que genera los jets de los que tú hablabas. El mecanismo exacto es un punto de investigación en este minuto,
Pero en realidad no es tan difícil de explicar. Existe... es complejo explicarlo en términos newtonianos de una forma que sea más, más fácil de comprender, pero la forma más simple de pensarlo es que esto tiene que ver con... como te decía, existe mucha duda de cómo ocurren, pero una opción es que tenga que ver, claro, a partir de campos magnéticos que levantan partículas del disco de acreción y lo ponen en estos puntos donde puede salir eyectado. O también hay un mecanismo que es mucho más complejo, que tiene que ver con cómo está girando el agujero negro y cómo está girando el disco de acreción. Y si eso están girando en movimientos contrarios o por lo menos tienen ciertas características específicas, se pueden dar mecánicamente simplemente las características para que estas partículas salgan. Pero es algo que hay que hacerlo con relatividad general y es difícil de explicarlo de manera que sea fácil de, claro, de manera que sea intuitivo entenderlo. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla. Estuvo muy buena. Acá, aquí. Aquí. Lo Ahí está. siento. Estoy parada. Ya estoy parada. Ya, tengo dos preguntas. Ya. La primera es con una información que yo tengo de hace tiempo y que tú no la nombraste y quiero solamente que me corrobores si es verdad o no. Y en el caso de si es verdad, que me la expliques un poco más, que tiene más que ver con... ¿Es posible que un agujero negro se evapore y qué significa eso? Y la segunda pregunta tiene que ver con estos micro agujeros negros que quizás puedan, en una de esas, crearse en el LHC. Tú dices que, claro, son muy chiquitos, pero luego se evaporan. ¿Qué quiere decir que un agujero negro se evapora? Si un agujero negro deforma el espacio-tiempo, lo rompe, si se evapora, se vuelve a construir. No lo entiendo. Eso, gracias. Sí, no te preocupes. Casi nadie lo entiende. Pero esto viene de una teoría que la diseñó Stephen Hawking, que de hecho es una de las cosas más famosas que hizo. Y la idea es que justo en el horizonte de eventos, en cualquier parte del universo se pueden crear partículas de la nada, bajo la condición de que estas partículas desaparezcan antes de que pase lo que se llama un tiempo de Planck, que es un tiempo extremadamente corto. Para cualquier efecto práctico no tiene ninguna importancia. Pero justo en el horizonte de eventos, lo que puedes hacer es crear estas partículas y una queda adentro y la otra queda afuera. Entonces esas partículas ya no se pueden volver a juntar y efectivamente estás creando partículas. Y eso le quita energía al agujero negro, eso significa que le está quitando masa. Ese proceso es extremadamente largo. Para un agujero negro de cualquier tipo que no sea muy, muy pequeñito, dura más que la edad del universo. Pero es este proceso específico que básicamente se agrupa bajo la idea de la termodinámica de los agujeros negros, que le va quitando masa de a poquitito, y el agujero negro, como va perdiendo masa, se va volviendo más pequeño. Y eventualmente puede llegar al punto en el que se evapora completamente. Ahora, eso es Stephen Hawking de los años 70. Stephen Hawking de hace un par de años atrás dice que ya no cree que eso sea correcto, pero no está claro cuál tiene la razón. Entonces los agujeros negros son los que son muy, muy pequeñitos, estos micro agujeros negros, el mismo proceso los podría hacer evaporar, ¿no? Y sería mucho más rápido porque son tan pequeñitos que se evaporarían de manera bastante rápida. ¿Queda más clara la idea? Más o menos, sí. ¿Preguntas por acá? Okay. Hola, gracias. Está fuerte esto. Bien, quería preguntar cómo es la geometría de un agujero negro. ¿En qué sentido? Relativista, quizás. O sea, en el sentido de que si no se está moviendo, Sí. el horizonte de evento sería una esfera. Es bien simétrico, entonces. Claro. Ahora, si el agujero negro se está moviendo, empiezan a pasar cosas bastante extrañas. El horizonte de eventos va cambiando de forma y se achata en los polos. Y de hecho se generan cosas bastante complejas de explicar. Sí, en ese sentido es un poco más difícil describirlo y depende de qué tan rápido esté girando el agujero negro. Ahora, uno puede mostrar que si está girando muy rápido,
el horizonte de eventos se empieza a achicar. Y de hecho hay un punto en el que teóricamente podría girar tan rápido que la singularidad del espacio-tiempo queda expuesta. Es lo que se llama una singularidad desnuda. Ahora, no se ha visto nunca algo así, pero en principio teóricamente todo es perfectamente posible. Y otra consulta, entrando a un agujero negro, no sé, como sucede en la nave espacial del ejemplo que se estira, ¿se puede llegar a estirar infinitamente y perder dimensión? No. Y de hecho, algo que me faltó mencionar en eso es que, bueno, hay dos cosas. Uno, esto se estira, es una versión un poco más extrema simplemente de por qué se producen las mareas en la Tierra. Y es porque la Luna está estirando a la Tierra en ese sentido. Y por eso tenemos mareas 2 veces al día. Un agujero negro, mientras más pequeño sea, más importantes son estos efectos, ¿no? Más tallarinización va a haber, o espaguetización va a haber. Pero las características para que se dé algo que sea infinito no debería ocurrir hasta que toques la singularidad, pero ya estás adentro del horizonte de evento. Mientras más masivo sea, menos es este efecto. De hecho, para los supermasivos, realmente prácticamente ni lo sentirías cruzando el horizonte de evento. Muchas gracias. De nada. Hola. ¿Sí? Acá. Hola. Primero una pregunta simple, no sé si lo hablaste. Empezaste a hablar del agujero negro, perfecto, la estructura. Después el disco de acreción. Y una de las fotos, también lo he visto en otro lado, no lo explico, una luz vertical. Eso es lo que habla del jet de partículas. Son partículas que están siendo expedidas cerca de la velocidad de la luz. De otro Claro, esa es la primera pregunta que me hacía acá. No había escuchado. Y lo otro, más bien si me voy a verificar algo, ya que la fuente es Facebook, así que no es muy fiable. Vi un video nomás sobre los agujeros negros errantes. ¿Ya? Entonces, ¿En qué sentido? Básicamente hablaba de la existencia de agujeros negros que viajan a altas velocidades y que eso aumentó a su paso y dije Sí, eso efectivamente puede ocurrir. Cuando tienes 2 agujeros negros supermasivos que se están fusionando, la solución de esta fusión puede ser un agujero negro un poco más grande y otro que sale despedido muy rápido de su galaxia. Y de hecho hay evidencia de algunos que se piensa que están fuera de su galaxia y que fueron expedidos por mecanismos como este. por eso se mueven. Claro, pero tiene que ver con esto, están orbitando, se están fusionando y lo puedes pensar como una parte de este agujero negro sale expedida muy muy rápido. Una Y puede fusión fallida. Claro, o sea, igual va a quedar un agujero negro más grande, parte se va a fusionar, pero se va a generar un nuevo agujero negro que va a salir expedido muy rápido. El hijo. Bueno, en el caso hipotético que un agujero negro se acercara al sistema solar, ¿cuáles serían los efectos gravitacionales de los planetas? Como les decía, a menos que estemos muy cerca del horizonte de eventos, donde realmente las distorsiones del espacio-tiempo empiecen a ser importantes y de hecho empiecen a divergir de lo que conocemos como mecánica newtoniana, que tenemos que estar realmente cerca para que eso ocurra, no habría ninguna diferencia. No sería nada especial, no sería muy distinto que una estrella se estuviera acercando. Eso sí, aunque fuera una estrella, generaría un poco, depende de cómo se esté acercando, cuando tienes más de un cuerpo gravitacionalmente. Uno siempre cuando habla de la gravedad de Newton, una de las cosas que uno nunca dice es que solamente opera en 2 cuerpos, ¿no? G por m partido en la distancia al cuadrado. Cuando uno tiene 3 cuerpos, el sistema se vuelve caótico. Entonces, de hecho, el sistema solar, por ejemplo, es inestable porque son muchos cuerpos. Está en un estado de semiestabilidad. Si viniera otra estrella, podría generar bastante desestabilidad o no. Va a depender mucho de cómo venga exactamente. Y sería lo mismo para un agujero negro. Hola acá. Primero me gustaría agradecer que se realicen este tipo de instancias. Y lo otro es una duda. Así como hubo una teoría que pudo predecir la existencia de agujeros negros, ¿puede haber alguna teoría que describa la estructura atómica de la materia en el interior? Porque obviamente los agujeros negros son más densos que las estrellas de neutrones. Y como se conoce que los neutrones podrían ser las partículas con más densidad, entonces aquí algo está pasando con la estructura subatómica de la materia. Bueno, se pueden hacer
Se pueden hacer predicciones basadas en mecánica cuántica para la estructura de las materias, mezclándolo con relatividad general, pero esas dos teorías no se mezclan muy bien. Y de hecho hay un punto en el que realmente ya ninguna de las dos es capaz de describir lo que está ocurriendo. O sea, probablemente cuando llegas al centro estás cerca de la materia, cuando te estás acercando a esta singularidad, eso es lo que empieza a importar. Y en principio sí, se necesita otra teoría, ¿no? Es una predicción de la relatividad general y de la mecánica cuántica que nos sirven para explicar eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Justamente con lo que decía él, ¿cuál es la relación que tienen los hoyos negros con las estrellas de neutrones y los pulsar? Bueno, lo podemos pensar como que todos esos cuerpos son remanentes de supernovas, de explosiones de estrellas, y lo que cambia es qué tan denso es lo que queda. Si es más denso que ¿cómo se llama? El tamaño del horizonte de eventos, está comprimido un tamaño más pequeño que el horizonte de eventos, se genera un agujero negro. Si no está tan comprimido, todavía puedes mantener una estrella. Y eso es lo que se llama una estrella de neutrones, donde la gravedad es tan fuerte que lo único que todas las partículas se mezclan para dejar básicamente, o no básicamente, pero prácticamente neutrones en el centro. Pero eso sí es una estrella, todavía tiene por supuesto importantes deformaciones del espacio-tiempo, efectos muy importantes, pero no es tan densa como un agujero negro. Esa es la diferencia principal. Ahora uno puede mostrar que estos cuerpos cuando están girando tienen campos magnéticos y partículas salen volando de esos campos magnéticos y emiten mucha emisión en radio. Y eso es lo que se llama un pulsar, ¿no? Son estrellas de neutrones que están girando. Que justamente con la película Interestelar salía que el tipo cuando iba al planeta, el agujero negro como que distorsionaba el tiempo, entonces no sé cuánto tiempo ahí, era como 7 años en la Tierra. Si es verdad eso y cómo pasa. Sí, ciertamente es verdad, y eso tiene que ver porque el tiempo en relatividad general depende de los observadores. Y una de las cosas que cambia cómo se aprecia el tiempo, cómo se aprecia para observadores distintos, es la gravedad. Más que reafirmar que lo que sale es correcto, es un poco más difícil de explicar, pero para ambas personas, ¿es cierto? Están los que se quedan en la nave y los... Bueno, a todo esto, no sé si todos conocen la escena que me está preguntando, pero hay un planeta muy cerca del agujero negro, la nave se posa más o menos cerca y un grupo de 3 personas de las 4 bajan a este planeta. Para esas 4 personas pasan 3 horas. Cuando vuelven a subir a la nave, llegan y para esa persona ha pasado como 10 años. Y eso es porque ambos aprecian el tiempo de manera distinta. Y cuando están cambiando de posición, cuando hay mucha gravedad, el tiempo según los 2 marcos de referencia pasa distinto. Y es cuando vuelves a juntar los 2 marcos de referencia que ves la diferencia. Hay una paradoja muy conocida que es un caso, no es con gravedad, pero es con movimiento, con la velocidad, que se llama la paradoja de los gemelos. Pero es esencialmente lo mismo. La única respuesta como más simple que te puedo dar es que el tiempo se aprecia distinto según los observadores. El tiempo no es una cantidad única, no es un número único para todas las personas en el universo, sino que para cada observador, para cada persona pasa de manera distinta. Hola, quería preguntar, en el caso de las galaxias, cuando tienen un centro con un agujero negro, ¿esas son las galaxias que tienen forma de espiral o simplemente puede ser cualquier tipo de galaxia que tenga un agujero negro? Cualquier tipo de galaxia, las que tienen espiral y las que no tienen espiral, las que son como estos globos que se llaman galaxias elípticas. O sea que el hecho de que sea una espiral no es causa de que tenga un agujero negro en medio. No, de hecho lo que se piensa es que el crecimiento de este agujero negro supermasivo es parte de lo que explica cómo pasamos de una galaxia espiral a una galaxia elíptica. Lo que sí se conoce es que no son dos tipos de galaxias completamente distintos que se formen distintos. No hay galaxias que se forman como globos, como elipses, y no hay galaxias que se formen como espirales, sino que todas las galaxias se forman como espirales, todas las galaxias
están formando estrellas, eso es lo que les da el color azul a estas galaxias espirales. Y eventualmente, bajo uno u otro mecanismo, donde siempre una de las cosas presentes es el crecimiento del agujero negro, se transforma en una galaxia elíptica, en un globo. Y el agujero negro ayuda a que ya no se puedan volver a formar estrellas nuevas, y eso es lo que le da el color rojo a las galaxias elípticas. ¿Queda más o menos claro? Buenas tardes. Con respecto a esto mismo, el tema del crecimiento de agujeros negros, un agujero negro estelar podría, en el periodo en el que está comiendo, crecer tanto como para volverse uno supermasivo, o tiene solo esa condición de ser estelar para siempre. En principio podría hacerlo. Lo que pasa es que tenga una cantidad de comida tan grande disponible como para hacerlo es muy difícil, y que además lo pueda hacer en el tiempo que llevamos del universo, ¿no? Los 14.000 millones de años que ha existido el universo. No es imposible. Lo que pasa es que las escalas de tiempo son muy largas y no está claro que uno de estos agujeros negros vaya a tener acceso a tanta materia como para crecer así. Hola. Una consulta. ¿Los agujeros de gusano es lo mismo que un agujero negro o es una cantidad de materia que dobla el espacio de otra manera? No, es una cosa distinta. Los agujeros negros, los agujeros de gusano también son distorsiones del espacio-tiempo, pero son más como túneles que tienen una entrada y una salida. Eso es una construcción matemática, y de hecho se puede mostrar que para mantenerlo abierto necesitarías masa negativa, o sea, algo que pesara menos 10, que tuviera masa de menos 10 kilos, ¿no? Y eso no existe. Por lo menos hasta donde sabemos, eso no existe. Entonces, por ahora diría que es una construcción matemática, pero por supuesto permitida por todas las leyes de la física, si es que tuvieras este tipo de masa para mantenerlos abiertos. Por una cuestión de tiempo, para que podamos subir a observar, les voy a pedir que hagamos 3 preguntas más acá en la sala, y luego les dejo a Roberto ahí para que lo interrogue arriba en la terraza. Ya. Entonces, ¿estarías tú esperando? ¿Alguien allá? Y acá Silvana. ¿Aló? Hola, profe. Hola. 2 preguntas. Cuando habló acerca cuando la nave quedaba a mitad de camino entrando al agujero negro, se detenía el tiempo. O sea, se detenía. Para un observador que está afuera, exacto, vería como que se queda pegado en el horizonte. Sí, pero el tiempo en sí, ¿se detiene para la nave o seguiría pero muy lentamente? Para alguien que va en la nave, no vería nada extraño, cruzaría nada más. Eso es porque el tiempo para cada uno pasa siempre de la misma manera, el reloj siempre hace tic-tic de la misma manera, pero para observadores distintos existen diferencias. Entonces la persona que está afuera vería que el tiempo para mí pasa distinto cuando voy cayendo al agujero negro. Entonces estamos viendo pero muy lentamente. Para la persona... Es que depende a quién le pregunte. Esa es la... Que está fuera del agujero negro. ¿Ah? Que está fuera del agujero negro. Claro. El tiempo empezaría a dilatarse hasta llegar a un punto que se dilataría infinitamente. Pero para la persona que va cayendo, eso no ocurriría. Ya, la segunda pregunta es, ¿cómo es que el agujero negro puede expulsar chorros de materia? Lo mismo que preguntaba, el mecanismo exacto no está claro, pero una posibilidad es que tenga que ver con campos magnéticos, una posibilidad es que tenga que ver simplemente con la interacción de este disco de acreción, cómo está girando, y con el agujero negro que está girando. Pero, como decía, no hay una analogía muy simple, no hay una forma intuitiva de explicarlo sin hacer la matemática. Muchas gracias. Bueno, aprovecho de contarles que los telescopios ya están instalados arriba, debería estar todo funcionando por si alguien quiere subir. Adelante. Ya, gracias. Sí, mi pregunta tiene que ver con el tiempo también. ¿Ya? En algún momento leí que a medida que uno se acerca al agujero negro, el tiempo pierde sentido, teóricamente. Me gustaría saber qué es lo que pasa con el tiempo, teóricamente, si un objeto se va acercando a medida que se va acercando al agujero negro, al centro, digamos, hasta el objeto. Claro, eso tiene más que ver con la misma diferencia según qué observador, ¿no? Porque depende del tiempo local, para la persona que va cayendo no se va a ver afectado. Pero para una persona que está afuera, ve que hay una divergencia en el tiempo. Ve que el tiempo se dilata de manera infinita. No, si yo
estoy mirando tu reloj, a medida que vas cayendo voy a ver que tu reloj eventualmente se para, se detiene. Pero para ti eso no ocurriría, tú seguirías viendo tu reloj que se va moviendo de la misma manera. Y es esas cosas que son completamente no intuitivas y que dependen directamente de la formulación de la relatividad. No sé si no es una... ¿Queda más o menos claro? Sí. ¿Sí? A ver. Acá, yo. Ya. Hola. Hola. Mi pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre un agujero como este y un supermasivo, ya que no genera como la misma... no se ve igual y no genera esta reflexión o reflejo de las estrellas? Hubo algo súper importante y nunca les dije cuál era la masa de este agujero negro. Y es porque en realidad eso no importa. Si tiene menos masa, tiene que estar más cerca de nosotros. Si tiene más masa, tiene que estar más lejos. Pero los efectos serían iguales. Pero un ejemplo, en una galaxia espiral no se ve como la reflexión de la luz, o sea, como el reflejo como que se ven dos estrellas juntas. O sea, si estuvieras muy cerca de ese agujero negro, claro, verías así. Pero para nosotros estamos tan lejos que en realidad no vemos ningún efecto de ese estilo. ¿No? O ningún efecto fácilmente apreciable. Se fueron los micrófonos, pero...